Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este diplomado en Derechos Humanos Político-Electorales. Miren, el día de hoy y la próxima semana estaremos hablando sobre los derechos políticos electorales de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Eh, a mí la verdad es que este tema, ¿no? Desde que empecé a trabajar en el Tribunal Electoral, ha sido uno de los temas que me ha gustado mucho, ¿no? Que me ha interesado como línea de investigación. Y bueno, he tenido la fortuna de poder colaborar con otros académicos que han escrito sobre este tema. Y la verdad es que este tema, que inicialmente pues resultaba ser un tema pues como aislado, un tema que complementaba el resto de materias en la Escuela Judicial Electoral, la verdad es que se ha vuelto un tema transversal, ¿no? Un tema que lo tenemos que impartir en diplomados en derechos humanos, en sistemas electorales, en partidos políticos, en fin, en todos los temas del derecho electoral están presentes los pueblos indígenas, ¿no? Y es que, pues este tema ha ido evolucionando, ¿no? De una forma bastante progresiva en el derecho electoral mexicano, ¿no? Y por eso creo que es relevante, ¿no? El estudiarlos en nuestros diplomados. Eh, Miren, déjenme presentar algunas diapositivas, ¿no? La verdad es que me da mucho gusto ver algunas caras conocidas, a Givac, ¿no? Un amigo ya de tiempo atrás. Tengo también a Juan Ignacio, ¿no? Que hemos estado intercambiando comentarios en algunos otros diplomados. Y bueno, la verdad es que también ver caras nuevas, pues siempre motiva, ¿no? A seguir, pues compartiendo pues un poquito el conocimiento y la experiencia que vamos teniendo aquí en la escuela judicial. Eh, Listo, aquí ya tenemos la presentación. Bueno, miren, en este diplomado, ¿no? Lo interesante del objetivo general que busco, ¿no? Pues es que ustedes conozcan cuáles son las reglas, cuáles son los criterios que desde el Tribunal Electoral se han ido emitiendo para garantizar los derechos político-electorales de pueblos y comunidades originarias, ¿no? Y por originarias, pues vamos a entender pueblos indígenas, pueblos afromexicanos y otros pueblos que tenemos en el país, ¿no? Y que de alguna forma se ven involucrados en este tema que son los sistemas normativos internos. Bueno, para empezar, pues vamos a platicar, ¿no? Sobre algunas reformas que han ido sucediendo en el contexto nacional, ¿no? Y que han impactado la materia de los pueblos originarios. La primera reforma que tuvimos en México, fíjense, fue de 1992. En esta reforma se incorpora en el artículo cuarto constitucional la noción de nación pluricultural, ¿no? Es decir, que hay una riqueza en nuestra sociedad sobre diferentes culturas, diferentes formas de vivir la democracia, diferentes formas de participar en la vida pública de nuestro país, ¿no? No todos participamos, por ejemplo, de una ciudadanía a partir de los 18 años, ¿no? Hay algunas poblaciones que a una edad más temprana, pues ya se empiezan a involucrar en la vida política de su comunidad, ¿no? Por ejemplo, también no todos pensamos a la participación ciudadana desde los mismos referentes, ¿no? Es decir, no todos participamos desde las instituciones del Estado mexicano,
¿no? Sino que hay otras formas de participar, ¿no? Tal vez formas más directas, formas más indirectas de participar, ¿no? Como vamos a ver el día de hoy en algunos casos. Y bueno, desde esa riqueza cultural, desde esas diversas formas de participar en lo público, ¿no? Pues es que vamos formando esta nación que se retroalimenta, que aprende experiencias eh, para al final del día integrar una sola nación, ¿no? Bueno, eso lo pusimos en el artículo 4 constitucional. Pero si ustedes se fijan, el concepto de nación pluricultural, pues solamente nos da un panorama amplio, ¿no? De diversas formas de integrar una sociedad, pero de forma particular no nos especificaba cuáles iban a ser estos grupos, estas subculturas que pueden existir en una sociedad, ¿no? Y fíjense, estamos hablando de 1992, estamos hablando de una reforma constitucional que incluso es previa al movimiento zapatista de liberación nacional en el estado de Chiapas, ¿no? Este levantamiento del ejército zapatista que pone en las pantallas, que pone en los noticieros, que pone en los periódicos, ¿no? Una realidad del indigenismo en México, ¿no? Frente al mundo, frente al Estado mexicano, ¿no? De que les dice, aquí están los olvidados, aquí están los indígenas, que de alguna forma no han sido contemplados por el Estado mexicano en el diseño, ¿no? Digámoslo así, constitucional de los derechos de los mexicanos. También es, por ejemplo, una reforma previa a la creación de las autoridades electorales que rigen actualmente en nuestro país, ¿no? Me refiero al Instituto Federal Electoral, ¿no? Al entonces Tribunal Federal Electoral, ¿no? Ahí estaban las instituciones que surgen después de esta reforma al artículo 4 constitucional, ¿no? Bueno, esta reforma, digámoslo así, se adelanta a toda la materia electoral, ¿no? Pero de alguna forma ya, ya estaba presente en el Estado mexicano, ¿no? Bueno, después, fíjense, pasan 9 años, ¿no? Hasta que se vuelve a reformar esta materia de pueblos y comunidades indígenas, y ahora sí viene la reforma de 2001. Esta reforma que ha sido propiamente la naturalización de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, ahora en el artículo 2 constitucional, ¿no? Y fíjense, esta reforma obviamente pues trae la experiencia del levantamiento zapatista, ¿no? Todos estos acuerdos de San Andrés que suscribió el Estado mexicano con el ejército zapatista, ¿no? Y que de alguna forma pues también buscaban tranquilizar el movimiento social, ¿no? Indigenista, ¿no? Y darle un cauce institucional, una nueva vida a estas poblaciones. Y fíjense, la reforma de 2001 es una reforma muy particular en cuanto a técnica legislativa, ¿no? Por varias razones. Primero, porque es una reforma que de alguna manera nos define, nos da conceptos, ¿no? Sobre lo que debemos de entender por pueblos y por comunidades indígenas. Y bueno, aquí vamos a ver que, por ejemplo, el concepto de pueblo, ¿no? Es un concepto que nos refiere a un momento histórico, a un tiempo específico
que es aquel contexto previo a la colonización del territorio mexicano, ¿no? Entonces nos va a decir, son pueblos, todas aquellas poblaciones que descienden de los habitantes que estaban antes de realizarse la colonización, ¿no? Y que de alguna forma mantienen de forma integral o parcial, pues sus instituciones sociales, culturales, políticas, ¿no? Que le dan, digamos, de alguna forma, identidad a esta población, ¿no? Bueno, eso es lo que nos refiere por pueblo indígena el artículo 2 constitucional, ¿no? Bueno, por otro lado, también nos define qué son las comunidades indígenas, ¿no? Y nos dice, fíjense aquí, nos da una orientación hacia un asentamiento específico. Nos dice, son comunidades indígenas, todas aquellas poblaciones que descienden de pueblos indígenas y que están asentadas en un territorio específico, ¿no? Y que, pues de alguna forma, tienen sus propias formas de organización y de autodeterminación, ¿no? Ahí vean cómo, por eso es que de alguna forma, cuando hablamos de pueblos indígenas, pues podemos estar hablando de poblaciones que pueden estar dispersas en todo el territorio mexicano, ¿no? Es decir, el pueblo maya, por ejemplo, puede estar muy presente en los estados de Yucatán, ¿no? En el estado de Quintana Roo, ¿no? Podemos tener al pueblo maya en estas zonas mayoritariamente, pero también puede estar el pueblo maya en alguna otra entidad, ¿no? Bueno, ahí está el concepto de pueblo. Incluso, por ejemplo, si pensamos este concepto de pueblo, por ejemplo, en zonas fronterizas, pues podemos estar pensando también en que pueden existir pueblos indígenas binacionales, ¿no? Es decir, pueblos que tienen una misma identidad, una misma pues que comparten un mismo sistema normativo interno, ¿no? Pero que por cuestiones políticas, por cuestiones administrativas, pues quedaron divididos, ¿no? Quedaron separados por delimitaciones políticas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Guatemala y Chiapas, ¿no? Por ejemplo, pues podría haber ahí una serie de comunidades que forman parte de un mismo pueblo indígena, pero que están asentados en diferentes estados-nación, ¿no? O en el caso del norte del país, en Sonora, pues puede haber pueblos indígenas que tengan asentamientos en el estado mexicano y asentamientos en el estado de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Incluso por ahí hay algunos materiales en redes sociales, ¿no? En YouTube, ¿no? Donde pueden buscar pueblos binacionales de Sonora y, por ejemplo, van a ver cómo las fronteras, ¿no? O las puertas para transitar entre los habitantes de estos pueblos binacionales, pues son muy diferentes a la frontera que recorre zona fronteriza, pero en poblaciones no indígenas, ¿no? Es interesante cómo ellos han logrado imponer su autogobierno, ¿no? A estas políticas del gobierno norteamericano para crear muros fronterizos. Bueno, ahora, esta idea de pueblos y luego asentamientos más concretos en comunidades, ¿no? Pues de alguna forma nos deja ver que hay pues una riqueza infinita, ¿no? De sistemas normativos internos. Podríamos decir que cada comunidad, que cada pueblo, ¿no? Pues puede tener una variación en cuanto a las formas, en cómo se organizan, en las formas, en cómo participan políticamente, ¿no? En fin, una serie de variaciones que hace necesaria, por ejemplo,
la necesidad de tener especialistas en antropología, en sociología, ¿no? Que se enfocan en estudiar pues a estas comunidades. Y recientemente pues también ya estudiosos de la rama jurídica, ¿no? Pues también están muy concentrados en estudiar estas particularidades, estos rasgos específicos que tienen los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Pero bueno, la Constitución no solo se queda en lo colectivo, ¿no? O sea, sí nos remarca el carácter comunitario, el carácter colectivo que pueden tener estas poblaciones, pero también después nos dice el artículo segundo constitucional, esta característica también se vive desde lo individual, ¿no? Es decir, también hay ciertas premisas que tenemos que prever para saber a quién le vamos a dar el reconocimiento de persona indígena. Y fíjense, aquí la Constitución nos dice que la identidad indígena será el criterio para saber quién es persona indígena. Es decir, que basta, ¿no? Con el autorreconocimiento de la persona como perteneciente a un pueblo y a una comunidad indígena para que el Estado mexicano le dé el tratamiento, ¿no? De persona indígena. A esto, en términos generales, le podemos llamar o podemos denominar a través del concepto de autoadscripción indígena. Es decir, que las propias personas se identifican, se vinculan con ciertas comunidades o ciertos pueblos indígenas, ¿no? Y solicitan el reconocimiento del Estado mexicano con esa calidad, ¿no? Ahora, esa autoadscripción indígena, por ejemplo, es muy útil, ¿no? Por ejemplo, para tramitar algún medio de impugnación, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran presentar un medio de impugnación relacionado con derechos políticos de pueblos y comunidades indígenas, pues basta con que se autoadscriban como indígena para que un órgano jurisdiccional, por ejemplo, les dé les reconozca esta identidad y aplique, ¿no? Por ejemplo, todas las acciones afirmativas, procesales, ¿no? En beneficio de estas personas. Bueno, basta con ese criterio, ¿no? Ahora, cuando ya hablamos de procesos electorales y de derechos, por ejemplo, para registrar candidaturas, ahí vamos a ver más adelante que este criterio de autoadscripción simple, ¿no? Pues ya no es suficiente, ya requiere algunos elementos que complementan esta autoadscripción. Bueno, en ese sentido, fíjense, ya sabemos qué es un pueblo indígena, ya sabemos qué es una comunidad indígena y ya sabemos quiénes son personas indígenas, ¿no? Ahora, la Constitución también, algo que nos da a partir de estos tres conceptos, pues creo que son derechos que se ejercen desde lo colectivo y derechos que se ejercen desde lo individual. Y fíjense, como parte de los derechos colectivos, ¿no? Vamos a tener, pues, dos grandes derechos. El derecho a la libre determinación, ¿no? Es decir, este derecho que tienen los pueblos y las comunidades indígenas para establecer las normas que van a regir su vida comunitaria, ¿no? Es decir, las comunidades indígenas a través de la deliberación, a través de la reunión en espacios públicos, pueden determinar la forma en cómo van a regir su vida al interior de sus comunidades indígenas, ¿no? También otro derecho que está presente en este artículo segundo constitucional es el derecho de la autonomía. Ajá. Es decir, este derecho que de alguna forma les permite a las comunidades indígenas pues organizarse o crear las instituciones a través de las cuales
pues van a estar representadas, a través de las cuales van a administrar, digámoslo así, de alguna forma, pues todos los recursos humanos, económicos, naturales, ¿no? Que forman parte de su comunidad. Ahora, estos conceptos, ¿no? Digámoslo así, son los que están plasmados en la Constitución, ¿no? La libre determinación, la autonomía, son derechos colectivos que están ahí en el artículo segundo constitucional, ¿no? Ahora, en cuanto a la individual, vamos a ver que también la Constitución prevé que las personas indígenas, pues tienen ciertos derechos políticos, ¿no? Y aquí, pues, de alguna forma se comparten los derechos de la ciudadanía mexicana, ¿no? El derecho de votar, el derecho a ser votado, el derecho de asociación y de alguna forma, pues también el derecho de afiliación, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades que no están tan peleadas con el sistema de partidos políticos, ¿no? Ahí también tienen esta posibilidad. Ahora, hay otras comunidades que, por ejemplo, sí tienen un marcaje muy peleado con los sistemas de partidos políticos, ¿no? Y hay veces que dicen, aquí no entran los partidos políticos, aquí nos vamos a organizar, ¿no? Desde nuestra comunidad y vamos a crear todo un sistema normativo interno, ¿no? Que va a dar paso a un sistema de cargos escalonado, mediante los cuales nosotros vamos a tomar las riendas de nuestra comunidad, ¿no? Y bueno, ese paso, esa política ha dado paso a la creación de un nuevo derecho, ¿no? Que empieza a sonar mucho en el contexto de las comunidades indígenas y es el derecho del autogobierno, ¿no? Este derecho que de alguna forma está vinculada con la autonomía, con la independencia, ¿no? Con el ejercicio de la participación ciudadana y el derecho, ¿no? A votar de las comunidades indígenas. ¿Y qué quiere decir este derecho del autogobierno, ¿no? Pues no solo es administrar al interior de las comunidades, el gestionar de forma independiente al Estado mexicano, pues toda la atención a las necesidades sociales, económicas que requiere una comunidad, ¿no? Francamente, está llevando a una separación, ¿no? De las comunidades respecto de la administración pública del Estado mexicano, ¿no? Estamos empezando a ver este cambio, esta transición, por ejemplo, hacia ya no solo querer regirse por normas comunitarias, ¿no? Sino que también empiezan a querer ejercer de forma directa, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto público, ¿no? Le dicen al Estado mexicano, oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que sea el ayuntamiento, ¿no? Quien tome las decisiones sobre cómo se va a ocupar el presupuesto. Quiero yo tomar esa decisión desde mis sistemas normativos internos y quiero ser yo quien a través de mis instituciones, ¿no? Pues tengamos la administración de esos recursos. Y bueno, eso está teniendo una evolución bastante interesante. Por ejemplo, en Michoacán, ¿no? En Oaxaca, ahí el tema del autogobierno, pues está ahí presente. Bien, ahora, el tema de los derechos políticos individuales. Fíjense, cuando hablamos del derecho de votar, ¿no? El derecho de asociación, aquí vamos a ver que de alguna forma el artículo segundo constitucional nos presenta una disyuntiva que tienen estos derechos, ¿no? Por un lado, tenemos un camino que va a recorrer o que va a servir, ¿no? Para que las comunidades indígenas puedan elegir representantes hacia el exterior de sus comunidades. Es decir, personas que se van a incorporar a los ayuntamientos, personas que se van a incorporar a la Cámara de Diputados, personas que se van a integrar
al Poder Legislativo en general, ¿no? Al Senado de la República, eh, representantes que, por ejemplo, que esto todavía no ha pasado, ¿no? Pero que aspiran, por ejemplo, a ocupar el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Desde una organización de pueblos y comunidades indígenas, a través de consejos nacionales indigenistas, en fin, representantes que salen de las comunidades, ¿no? A ocupar espacios públicos. Y por otro lado, ¿no? Un camino que se busca que a partir de estos sistemas normativos internos, pues de alguna forma también les permitan integrar o elegir a representantes hacia el interior de las comunidades, ¿no? Y bueno, esto nos da paso a empezar a hablar, ¿no? De los sistemas tradicionales, de cargos tradicionales y los sistemas de cargos de elección popular, ¿no? Entonces, fíjense, las personas indígenas, pues de alguna forma, tienen esta doble vertiente de uso de sus derechos político-electorales, tanto al interior de la comunidad como hacia el exterior de las poblaciones, ¿no? Bueno, ahora, esto fue lo que se diseñó en 2001, ¿no? Pero fíjense, algo que también vino a complejizar el tema de la reforma constitucional de 2001 fue que el legislador, cuando hizo esta modificación constitucional, no previó, ¿no? Por ejemplo, la creación de una ley reglamentaria de estos derechos, ¿no? No sabemos cómo, no tenemos una ley que nos diga cómo funciona el autogobierno, cómo funciona la autonomía, cómo funciona la libre determinación. No nos dice cómo deben de ser el ejercicio de los derechos políticos en el interior de las comunidades, ¿no? Simplemente, dijo el legislador, esta reglamentación se tendrá que prever en las constituciones, en las leyes de cada una de las entidades federativas, ¿no? Y ahí estarán reguladas de forma más específica estos derechos. Y bueno, esta delegación que se hizo a las entidades federativas, pues es también algo que nos dice que los derechos pues tienen ciertas variaciones de regulación en el territorio mexicano, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos una entidad federativa como Oaxaca, ¿no? Que tiene pues un avance bastante adelantado respecto del promedio de las entidades federativas, ¿no? Que por ejemplo prevé un sistema de medios de impugnación específico para sistemas normativos internos, ¿no? Tenemos un avance, por ejemplo, en la creación de la figura de la mediación, ¿no? Como una vía alterna para solucionar conflictos, que otras entidades federativas, por ejemplo, pues no tienen, ¿no? Tienen, por ejemplo, todo un catálogo de sistemas normativos internos que identifican cómo ejercen los derechos políticos las comunidades indígenas, ¿no? Desde la perspectiva de género, la perspectiva territorial, en fin, muchas particularidades que se identifican, ¿no? En estas comunidades en el caso de Oaxaca. Por ejemplo, tuvimos una experiencia 8 años después de la reforma constitucional en el caso de Michoacán, donde, por ejemplo, el Poder Legislativo de Michoacán, pues no se ponían de acuerdo, por ejemplo, para realizar la reforma constitucional local, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues ahí, por ejemplo, fue cuando surge el caso Cherán, ¿no? Donde una comunidad que empieza a sufrir ciertos ataques de grupos delictivos, de talamontes, ¿no? Empiezan a afectar la tranquilidad de la comunidad, la seguridad de los habitantes, ¿no? Y entonces la comunidad dice, oye, pues vamos a ocupar el derecho constitucional federal, ¿no? De la libre determinación, de la autonomía, pues para crear las condiciones necesarias para proteger a nuestros habitantes, ¿no?
Y entonces empieza todo un movimiento para poder organizarse desde sus sistemas normativos internos y a lo que se enfrentan en ese momento es ante la omisión legislativa, ¿no? Y entonces empieza una discusión interesante que ha servido para casos incluso muy recientes, ¿no? En 2023. La pregunta es, ¿podemos ejercer un derecho constitucional federal, ¿no? Previsto en el artículo 2 constitucional, cuando estos derechos no están regulados en la constitución política de la entidad federativa, ¿no? Ahí empieza la pregunta, ¿no? ¿Podemos hacer uso de estos derechos? Y fíjense, la solución del caso Cherán fue un tema que de alguna forma complejizó esta materia, ¿no? Porque empezó, por ejemplo, un análisis pues, ante la definición, ante la falta de un precedente que nos dijera que sí podíamos ocupar la Constitución, dijimos, pues vamos a consultar a los especialistas, ¿no? Y fíjense, estábamos hablando de un caso que es previo a la reforma constitucional de 2011, a la reforma que vino a remarcar el tema de los derechos humanos, el tema de la integración de los tratados internacionales, ¿no? En un bloque de derechos humanos, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, en el caso Cherán, fue bien interesante cómo pues las autoridades electorales solicitaron, por ejemplo, peritajes antropológicos y peritajes jurídicos internacionales, ¿no? Y pues la idea, el debate en ese tiempo era pues la jerarquía, ¿no? Entre las constituciones, la armonización que debía de existir entre las constituciones locales y la constitución federal, ¿no? Y fueron debates que algunos decían, pues no podemos aplicar un derecho federal a un contexto local, otras opiniones decían, sí podemos ejercer los sistemas normativos en la comunidad de Cherán, en aplicación de un texto normativo federal, ¿no? Bueno, ahí empezaron estos debates, ¿no? A visibilizar esta problemática que iba a marcar la temática de pueblos indígenas, ¿no? El hecho de que los legisladores, por ejemplo, pues no trabajaran de una forma paralela, de una forma similar en beneficio de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, si en Baja California Sur, por ejemplo, no regulaban los derechos de pueblos indígenas, pues íbamos a tener que esperar a que las poblaciones indígenas acudieran al tribunal electoral para tratar de proteger un derecho político, ¿no? Y que a través de una sentencia se tuviera que ir regulando este contexto. Ahora, otro tema, ¿no? Por ejemplo, ya les mencioné el caso de Oaxaca, pero también, por ejemplo, el caso de Chiapas, ¿no? Que también empieza a tener una evolución bastante rápida en cuanto a la emisión de normas, ¿no? Y que de alguna forma, pues empiezan a dejar a la regulación federal, pues incluso hasta atrasada, ¿no? En cuanto a proteger ciertos derechos. Pero bueno, vean cómo las entidades federativas también tienen esta dinámica de ejercer su soberanía local, ¿no? Y de avanzar en la protección de los derechos político-electorales. Bueno, fíjense, 2001, ¿no? Estamos viendo que con respecto a la primera reforma, 9 años tuvieron que pasar para tener esta gran reforma en materia de pueblos indígenas. Y lo último de esta reforma de 2001. Fíjense, metió el legislador, bueno, tenía dos apartados el artículo 2 constitucional, el apartado A, ¿no? Que tenía que ver con estos conceptos, con estos derechos políticos, tanto colectivos como individuales, ¿no? Y un apartado B que de alguna forma hablaba de los derechos sociales, de los derechos sobre tierra, trabajo, salud, educación,
¿no? Que tienen las comunidades indígenas. Pero fíjense, en el último párrafo, ¿no? En el último párrafo de ese artículo segundo constitucional, el legislador dejó una figurita que es la de comunidades equiparables. Y decía, dice el artículo segundo constitucional en su último párrafo, en esta reforma de 2001, decía, todas aquellas comunidades que sean equiparables a pueblos y comunidades indígenas tendrán los mismos derechos previstos en los apartados anteriores, ¿no? Es decir, el legislador, ¿no? Sabía o preveía que podían haber otros grupos poblacionales que pudieran tener esta similitud con los pueblos indígenas. Tal vez no los habíamos visibilizado como identidad, en su totalidad, como un sistema normativo, ¿no? Del cual pudiéramos hacer un reconocimiento explícito en la Constitución. Pero lo que sí nos dijo el legislador es que ahí podían estar presentes estas comunidades equiparables, ¿no? Eh, no nos dijo quiénes eran, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo descubrimos o lo visibilizamos, ¿no? Hasta 2021, ¿no? Con una comunidad en el estado de Chihuahua. Bueno, pero ahí estaba la puerta abierta para otras poblaciones. No, fíjense, 2001. La siguiente reforma es hasta el año 2015, ¿no? O sea, pasaron 14 años en el que no hubo una reforma constitucional, ¿no? ¿Qué pasó en estos 14 años? Pues reformas constitucionales a nivel local, ¿no? Una serie de acciones ahora sí ya desde las autoridades electorales, ¿no? Es decir, desde el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Por ejemplo, para crear ciertas figuras que materializaban todos estos derechos previstos por el constituyente, ¿no? ¿Cuáles son esas figuras? Por ejemplo, los distritos electorales indígenas, lineamientos para crear acciones afirmativas en beneficio de poblaciones indígenas, pues toda una serie de sentencias que se emitían desde el Tribunal Electoral, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el pueblo guarijío en Sonora, el pueblo de Ayutla de los Libres, el pueblo, las sentencias de entidades como Veracruz, San Luis Potosí, Chiapas, Yucatán, ¿no? Que de alguna forma estaban tratando de materializar ese artículo segundo constitucional en los procesos electorales. Y fueron muchas sentencias las que surgieron en estos 14 años, ¿no? Hasta que finalmente en la reforma de 2015 ya se explicitan los derechos político-electorales para estas poblaciones indígenas, ¿no? Y entonces ya aquí, por ejemplo, remarcamos que los hombres y las mujeres indígenas, por ejemplo, tienen el derecho de votar y de ser votadas en igualdad de derechos, ¿no? En igualdad de condiciones. Bueno, hasta ahí, digamos, ya el legislador se empieza a preocupar por impactar los criterios judiciales en el artículo segundo constitucional. Bueno, después, fíjense, 2016, ¿no? Aquí ya estamos hablando de un contexto en el que el antiguo Distrito Federal empieza a transitar, empieza a cambiar su naturaleza y se convierte en Ciudad de México, ¿no? Y al cambiar la denominación, pues viene todo un proceso de creación de una nueva constitución, de regular los derechos de la población que habita en esta entidad federativa, ¿no? Y aquí surgen el tema de los pueblos indígenas. Y fíjense, la reforma de la Ciudad de México visibilizó que en la Ciudad de México hay, por ejemplo, barrios originarios, ¿no? Que han habitado en la Ciudad de México. Y que esos barrios originarios, por ejemplo, conceptualmente y hasta identitariamente, es decir, en la construcción de su identidad, se separan totalmente de lo que son los pueblos indígenas, ¿no? O
pues ellos no, digámoslo así, de alguna forma no se visibilizan como pueblo indígena, ¿no? Ellos mantienen su identidad como barrios originarios. Y bueno, ahí también en la Ciudad de México se identificó que aparte de los barrios originarios, aparte de los pueblos indígenas que pudieran estar como naturales en la Ciudad de México, pues también hay una fuerte migración, un fuerte tránsito temporal de otras poblaciones indígenas, ¿no? Que de alguna forma también requerían tener ciertos derechos. Bueno, entonces con esta reforma también se especifica que los pueblos indígenas en la Ciudad de México pues tienen que tener garantizados sus derechos, ¿no? Pero fíjense, esta reforma empezó a abrirnos, digamos, los ojos, ¿no? Respecto de la existencia de otras poblaciones que no necesariamente tienen que ser indígenas, ¿no? Entonces, los barrios originarios, pues a partir de ahí dijimos, pues bueno, tienen que ser tratados, ¿no? Con una perspectiva intercultural, ¿no? Pero diferenciada de la perspectiva que se aplica a los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces ahora, por ejemplo, sabemos que tenemos que conceptualizar el tipo de comunidad que vayamos a estudiar o a analizar en una demanda, ¿no? Por ejemplo, y que esa naturaleza de la comunidad le dará cierto tránsito en derechos que puedan aplicar en ese concepto, ¿no? Bueno, otro tema que también surgió en 2016, pues es el de las consultas a los pueblos indígenas, ¿no? Aquí en particular se resaltaba el tema de que los pueblos indígenas deberían de ser consultados para la conformación de los planes nacionales de desarrollo, ¿no? O los planes de desarrollo en las entidades federativas. Y bueno, este tema de la consulta, pues ya no solo se quedó en el plan, en la planeación del Estado mexicano, sino que también se ha llevado, ¿no? A todos aquellos asuntos que afecten o que de alguna forma impacten en, por ejemplo, la libre determinación o en la autonomía de las comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que ahora que se discutía el plan B en materia electoral, ¿no? Por ejemplo, muchos partidos políticos decían que era inconstitucional esta reforma, ¿no? Porque se regulaban de temas vinculados con pueblos indígenas y no se habían llevado a cabo consultas a las comunidades indígenas sobre estas modificaciones, ¿no? En particular, por ejemplo, el plan B hacía referencia a incorporar el tema de las acciones afirmativas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? Y que de alguna forma decían, pues que hasta resultaban, digámoslo así, que eran un retroceso en los derechos que ya habían ganado las comunidades indígenas a través de sentencias del Tribunal Electoral, ¿no? Pero el tema que decían era, no se hicieron las consultas a las comunidades indígenas. Entonces, por ahí había ciertos argumentos, ¿no? Para tratar de echar atrás el tema de las reformas electorales en temas de grupos poblacionales indígenas. Bueno, al final la reforma se echó para atrás por otras razones, ¿no? Temas de proceso legislativo, ¿no? Pero bueno, ya no aplicarán esas disposiciones. Bueno, 2016 concluye, viene la reforma de 2019, ¿no? Y 2019 es un tema que impacta en dos niveles, ¿no? Por un lado, impacta en el tema de la paridad de género. Y este es un tema muy sensible cuando se habla de pueblos y comunidades indígenas, porque, digámoslo así, de alguna forma hay ciertas resistencias en las comunidades indígenas para, pues, abiertamente hablar del tema de paridad de género, ¿no? El hecho de que las mujeres se puedan involucrar de una forma similar al de los hombres
en la vida política, pues tiene ciertas resistencias. Pero bueno, aquí la reforma de 2019 dice que en todas las elecciones en municipios con población indígena que vayan a elegir representantes ante los ayuntamientos se deben de realizar con paridad de género, ¿no? Y bueno, este tema, por ejemplo, principalmente lo han aplicado en aquellas poblaciones que, por ejemplo, tienen más del 40% de su población, ¿no? Generalmente ahí es donde se busca que en esas candidaturas exista la paridad de género. Pero ya está el mandato constitucional, ¿no? Ahora el problema es lograr que las comunidades indígenas pues cumplan con este criterio de paridad. Y fíjense, la segunda parte de la reforma de 2019 tiene que ver con incorporar un tercer apartado, ¿no? Es decir, después de ese párrafo que hablaba sobre las comunidades equiparables, ¿no? Y fíjense aquí la técnica legislativa, el concepto de comunidad equiparable quedó en el apartado de la población indígena, ¿no? Y no quedó en la parte de la comunidad afromexicana, ¿no? No quedó como un último párrafo del artículo segundo constitucional después del apartado C, ¿no? Porque el apartado C ahora es un apartado que regula los derechos de pueblos y comunidades afromexicanas. Y fíjense, esta reforma tiene que ver con un movimiento internacional, ¿no? De la protección de los derechos de las poblaciones afrodescendientes. Es decir, no solo en México tenemos esta situación jurídica, ¿no? Sino que estamos viendo comunidades en varios países de América Latina, en varios países de otros continentes donde la población afrodescendiente, ¿no? Pues empieza a luchar por sus derechos políticos o en general sus derechos humanos, ¿no? Pero en el caso mexicano, en 2019, lo pusimos en la Constitución política. Y entonces, fíjense, ahora ya tenemos población indígena, población afromexicana, comunidades equiparables, barrios originarios, ¿no? Ya tenemos una gran diversidad de poblaciones que están protegidas desde el artículo segundo constitucional, ¿no? Bueno, eso de alguna forma, pues nos mete en un tema que tiene que ver, y esto así ha sido definida la perspectiva, una perspectiva de interculturalidad, ¿no? Es decir, estos temas de poblaciones originarias lo tenemos que abordar desde una perspectiva intercultural, ¿no? Es decir, que tenemos que identificar las particularidades de las comunidades que vayamos a analizar, ¿no? Para no dar un mal tratamiento a estas comunidades. Y fíjense, hay un caso que se dio en la comunidad de Tecuanapan, en el estado de Guerrero. Fíjense, en Tecuanapan llegaron algunos representantes de la comunidad, ¿no? Y solicitaron al Instituto Electoral de Guerrero que realizara, digámoslo así, los trámites, los procedimientos, ¿no? Para consultar a la población de Tecuanapan respecto de querer, de cambiar de sistemas normativos, ¿no? Para que sus sistemas normativos internos fueran la modalidad a través de la cual pues eligiera a ciertos representantes, ¿no? Y fíjense, en un primer momento se recibe esta solicitud, ¿no? Es un cambio de sistema normativo, ¿no? Tradicionalmente este es un tema de poblaciones indígenas, ¿no? Guerrero tiene poblaciones indígenas, y se llevan a cabo los protocolos para realizar estas consultas, ¿no? Se pregunta sobre lenguas indígenas, sobre la preferencia, la autoadscripción a una población indígena, ¿no? Y pues los resultados es que, por ejemplo, no se autoadscribían como indígenas, que no hablaban lenguas indígenas, ¿no? Y entonces,
pues el instituto lo que hace pues es decir, bueno, las respuestas a la consulta, ¿no? Pues no procede realizar el cambio de sistema normativo, ¿no? Los representantes de la comunidad acuden ante la Sala Regional Ciudad de México. Y en la Sala Ciudad de México, algo que hace el magistrado que iba a sustanciar el expediente, ¿no? Lo que hace es realizar una indagatoria, fíjense, documental, doctrinal de esta población, ¿no? Y entonces empieza a ver, ¿no? Que la comunidad en general, pues tiene una orientación no hacia lo indígena, sino a lo afromexicano. Y entonces, pues aquí ya la Sala Regional Ciudad de México, por ejemplo, emite un criterio bien interesante que dice, a ver, si en un escrito de demanda las partes no señalan una autoadscripción a una comunidad en particular, ¿no? Dice, lo primero que hay que hacer es darle un tratamiento, ¿no? Que tenga que ver con la interculturalidad, ¿no? Es decir, hay una población originaria que tenemos que atender, ¿no? Pero después hay que realizar un estudio respecto de la naturaleza de la comunidad, ¿no? Para saber qué tipo de procedimientos tenemos que aplicar. Bueno, y esto ha sido un criterio muy interesante que han seguido en general, ¿no? Las autoridades jurisdiccionales. Bueno, esto, pues de alguna forma, y este asunto de Tecuanapan justamente surge antes de la reforma de 2019. Surgió el caso de Tecuanapan en 2018, ¿no? Y ya después, pues se vino a fortalecer el tema de la identificación de lo afromexicano como una necesidad en estos temas, ¿no? Bueno, hasta ahí, digámoslo así, tenemos las reformas constitucionales en materia de poblaciones indígenas. Ahora, con todos estos temas, con todos estos diseños que hay en materia de derechos políticos, pues de alguna forma podemos hablar o decir que en México existe un derecho indígena, ¿no? Y este derecho indígena, pues es el conformado por distintos sistemas normativos. Es decir, por un lado, vamos a ver que las poblaciones indígenas tienen el sistema normativo formalmente legislado, ¿no? Es decir, aquel derecho que surge desde los congresos locales, el Congreso Federal, ¿no? Que regula derechos humanos, derechos políticos, y del cual se benefician estas poblaciones, pero también otros sistemas normativos que surgen desde instancias unitarias y que también va a servir para regir o elegir otros sistemas de cargos tradicionales, ¿no? Y que pueden ser generados y avalados, digamos así, también desde los pueblos originarios o las comunidades que los integran. Y esto, de alguna forma, le va a dar un carácter integral al sistema jurídico mexicano, ¿no? Es decir, estos dos sistemas no pueden verse de forma aislada, no pueden verse de forma independiente, no podemos decir que los sistemas normativos internos no tienen nada que ver con el derecho formalmente legislado, ¿no? O no puede ser que el derecho legislado positivo que tenemos en las legislaciones, en las constituciones, pues no puede olvidarse de los pueblos indígenas, ¿no? No puede dictarse una ley, ¿no? Por ejemplo, sin prever que cuando se aplique esa disposición en los contextos indígenas o en los contextos afromexicanos, pues puedan generar cuestiones de discriminación, de desigualdad, ¿no? O sea, las leyes deben de prever que esas leyes pueden aplicarse en algún momento en un contexto comunitario y que pueden resultar inconstitucionales o pueden no materializarse en esos contextos.
¿no? Entonces, de alguna forma, algo que marca al derecho indígena, y principalmente en materia electoral, es que los diferentes sistemas normativos deben de estar armonizados, ¿no? Deben de tener cierta armonía entre estas disposiciones que de alguna forma y que de alguna forma potencialicen los derechos de estas poblaciones, ¿no? Esa será la característica del derecho indígena. Bien, ahora, recientemente, pues, bueno, ya no recientemente, sino en 2011, tuvimos la reforma en materia de derechos humanos. Y fíjense, esto nos vino a traer esta idea de que en ciertas poblaciones, pues podemos crear ciertos bloques de sistemas normativos internos que beneficien a ciertos grupos en desventaja o grupos vulnerables, ¿no? Que requieran de alguna forma prever otras normas que complementen el sistema mexicano, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí en la escuela hemos trabajado este diseño de 4 grandes sistemas normativos que de alguna forma prevén derechos de pueblos y comunidades indígenas. Fíjense, en el sistema universal, ¿no? Por ejemplo, el convenio número 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Por ejemplo, prevé derechos de pueblos indígenas y tribales, ¿no? Fíjense, aquí viene un concepto de pueblo tribal en países independientes. Este concepto de pueblo tribal, por ejemplo, no lo tenemos en la Constitución Federal, no lo tenemos por ejemplo, en constituciones locales, ¿no? Pero sí está el concepto en el convenio número 169. También, por ejemplo, tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, ¿no? Que está en este ramo del sistema universal, ¿no? Complementado con otras declaraciones universales de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las decisiones, por ejemplo, del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ¿no? Por ejemplo, también tenemos una figura bien interesante para pueblos indígenas, que son los relatores especiales para derechos de pueblos y comunidades indígenas. Fíjense, dentro de esa figura de los relatores especiales de pueblos y comunidades indígenas, México, por ejemplo, tuvo al primer relator, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Que fue el doctor Rodolfo Stavenhagen. El doctor Rodolfo Stavenhagen fue el primer relator en esta materia de pueblos y comunidades indígenas y fue, digámoslo así, de alguna manera un promotor de los derechos político-electorales en todo el mundo, ¿no? Para estas poblaciones. Después del doctor Rodolfo Stavenhagen, pues han venido otros 3 relatores de Estados Unidos, de la India, de Guatemala, ¿no? Que han estado luchando por visitar a los países del mundo que tienen población indígena, se entrevistan con las comunidades indígenas. Aquí en México han venido un par de veces, ¿no? Y detectan, ¿no? Por ejemplo, situaciones que vulneran derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Generalmente, como analizan no solo derechos políticos, sino derechos en general, ¿no? Generalmente las tendencias se orillan hacia la protección de las tierras, de los recursos naturales que protegen o en el que se desenvuelven las poblaciones indígenas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, han habido algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Atenco, ¿no? En el Estado mexicano, ¿no? Que de alguna forma, pues violaba ciertos derechos de libre determinación sobre las tierras, agresiones de violencia, ¿no? Hacia mujeres indígenas. En fin, detectan ciertas situaciones, ¿no? Que de alguna forma, pues lo hacen del conocimiento de Naciones Unidas y pues
viene la llamada de atención a los estados, ¿no? Decir, oye, tienes que tener más cuidado con estas situaciones de violencia, con estas situaciones de los recursos naturales, con esta situación de la organización de los pueblos indígenas, ¿no? Ahí está muy, muy marcado el sistema universal. Ahora, después de ese sistema universal, lo que sigue es un sistema regional, que en el caso de México, pues formamos parte de este sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos el tema de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que de alguna forma es el instrumento a través del cual deriva una jurisdicción interamericana que es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y fíjense, el Estado mexicano ha sido muy, muy respetuoso de los criterios que se emiten desde esta Corte Interamericana. Por eso es muy interesante, porque también la Corte Interamericana ha resuelto muchos temas o muchos asuntos sobre pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, el caso Yatama contra Nicaragua, un caso que tiene que ver sobre derechos político-electorales de pueblos indígenas, eh, de temas que tienen que ver con, por ejemplo, sobre la formación de líderes indígenas, en fin, sobre derechos políticos de estas poblaciones, ¿no? Y que de alguna forma esos criterios que se van dictando en materia electoral, pues de alguna forma permiten atraer estos precedentes interamericanos y aplicarlos a los casos específicos que resuelve el Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, eso le ha dado mucha riqueza a la interpretación que realizan los órganos jurisdiccionales. Ahora, después de este sistema interamericano viene el sistema nacional, ¿no? Y aquí principalmente ya vimos el artículo segundo constitucional, ¿no? Y después, pues vemos la aplicación de todas las leyes generales en materia electoral, las leyes generales sobre derechos lingüísticos, ¿no? De poblaciones indígenas. Y aquí, fíjense, algo bien interesante que quiero mencionarles es la jurisprudencia electoral en materia de pueblos indígenas. Fíjense, la jurisprudencia en materia electoral, pues tiene esta característica de ser criterios reiterados en el mismo sentido de forma ininterrumpida, ¿no? Es decir, que se van teniendo, que se van repitiendo los criterios aplicados a diferentes casos y que de alguna forma, una vez que la sala superior lo crea como jurisprudencia, como tesis o jurisprudencia, ¿no? Pues se vuelve una norma obligatoria, ¿no? Para todo el territorio mexicano. Y bueno, esa jurisprudencia, por un lado, pues nos habla sobre derechos sustantivos, pero también nos habla sobre derechos procesales, sobre derechos derechos en materia procesal electoral, ¿no? Y entonces ahí también vamos a ver cómo el Tribunal Electoral ha tratado de eliminar ciertas barreras procesales, ¿no? Que benefician a las comunidades indígenas. Vamos a ver cómo, por ejemplo, el tema de los plazos, ¿no? Se pueden ampliar los plazos tratándose de pueblos indígenas para poder aceptar su escrito inicial de demanda, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, se flexibilizan las cuestiones en materia probatoria, ¿no? Basta que, por ejemplo, solo las comunidades indígenas anuncien las pruebas que se pueden ofrecer en un asunto, ¿no? Para que, digámoslo así, se puedan considerar este caudal probatorio. Por ejemplo, en temas de traducción, en temas de acompañamiento de intérpretes, ¿no? Durante todo el proceso judicial, ¿no? Por ejemplo, están ahí ciertas jurisprudencias que dan paso a esta posibilidad, ¿no? Por ejemplo, notificaciones. Pues muchas veces se notifica por oficio, por estrados, ¿no?
Pero estas formas de notificación muchas veces no son compatibles o no son tan efectivas cuando se trata de poblaciones indígenas. Entonces, se ha hecho ciertas interpretaciones para decir, vamos a notificar a través de otras formas que son más acordes con los sistemas comunitarios, ¿no? Para tratar de que las poblaciones indígenas reciban desde sus lenguas indígenas, desde sus formas tradicionales de divulgar un criterio en la comunidad, ¿no? Y cambiamos las notificaciones en estos temas. Pero todo eso está en la jurisprudencia del Tribunal Electoral, ¿no? Bueno, sistema universal, sistema interamericano y sistema nacional, ¿no? Todos estos sistemas tienen controles constitucionales, controles de convencionalidad, ¿no? Para decir cuándo sí y cuándo no guardan cierta armonía con el derecho mexicano y lo aplicamos, ¿no? Ahora, el último el último sistema, digamos, es el sistema local. Y aquí nos referimos a los sistemas que hay en cada una de las entidades federativas. Aquí principalmente hay que tener en mente las constituciones locales, las leyes electorales locales o las leyes sobre lenguas en las entidades federativas. Pero fíjense, aquí algo muy particular es que en estos sistemas locales vamos a identificar a los sistemas normativos internos, ¿no? Es decir, estos usos y costumbres que hay en cada entidad federativa. Y fíjense, ¿por qué lo ponemos o por qué lo pusimos, digamos así, como parte de estas leyes, convenciones, declaraciones, pactos, ¿no? Como si fuera una ley más en estos sistemas locales. Y tiene una razón de ser, porque, fíjense, el Tribunal Electoral ha dicho que los sistemas normativos internos se equiparan a leyes electorales. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma son emitidas, ¿no? Por una autoridad competente comunitaria, ¿no? Para poder dictar las normas, ¿no? Son de carácter obligatorio para las comunidades, ¿no? Existen ciertos procedimientos para garantizar esos sistemas normativos internos, ¿no? De alguna forma son equiparables a una ley electoral. Ahora, esto tiene su consecuencia, ¿no? O tiene su efecto. Si son equiparables a leyes electorales, ¿no? Por ejemplo, pues también pueden ser declarados inconstitucionales o pueden inaplicarse ciertos sistemas normativos internos por ser contrarios a derechos humanos, ¿no? Y fíjense, esta parte de la declaración de inconstitucionalidad o la inaplicación de sistemas normativos internos, ¿no? Por ejemplo, después de la reforma de 2011, creo que ha sido como la tendencia que han tenido los asuntos en materia electoral. Ahora, por ejemplo, nos hemos enfocado mucho en ver si las formas de votación en pueblos indígenas son constitucionales, ¿no? Tratándose de votaciones abiertas en lugar del voto secreto, ¿no? O, por ejemplo, si solo pueden votar, por ejemplo, las personas que viven en las cabeceras municipales, y por ejemplo se excluye a las personas que viven en rancherías o en agencias que están afuera de las cabeceras municipales, pues ahora nos preguntamos si son constitucionales esos sistemas normativos frente al carácter universal del voto, ¿no? Bueno, ahí tenemos estas disyuntivas ahora. Pero todo lo empezamos a revalorar, ¿no? De acuerdo a esta temática de los derechos humanos. Bueno, ahora, ¿cómo hemos empezado o cómo se empezó a materializar todo este bloque de sistemas normativos internos, ¿no? Y en particular el derecho previsto en el artículo 2º constitucional. Bueno, fíjense,
un primer tema fue el de la división territorial de nuestro país, ¿no? Eh, y esto, fíjense, tiene que ver con el sistema de partidos políticos, pero también con los sistemas normativos internos. Fíjense, para cada cargo de elección popular, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes formas de elegir, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de presidente de los Estados Unidos mexicanos, sabemos que este cargo se elige en una sola circunscripción, ¿no? Es decir, el territorio mexicano es una sola circunscripción que en la que gana quien tiene más votos, ¿no? Es decir, si votaron si votaron 100 personas, ¿no? Y 60 personas votan a favor del candidato A, es quien gana la elección, ¿no? Aquí no tenemos, no tenemos mayoría representación proporcional, no hay un segundo ganador, no. Gana quien tiene más votos en toda la circunscripción nacional, ¿no? Ahora, en el caso de, por ejemplo, las senadurías, ¿no? Aquí va a ser muy interesante, por ejemplo, la división en las 32 entidades federativas, ¿no? Y entonces vamos a estar muy enfocados en los consejos locales, ¿no? Y esa tendrá su lógica, esa elección. Ahora, cuando hablamos de la Cámara de Diputados, por ejemplo, aquí tenemos otras figuras muy particulares, porque tenemos 300 diputados que se eligen por mayoría relativa, ¿no? A través de los distritos electorales, ¿no? De los 300 distritos en los que se divide la República, ¿no? Y de los cuales, pues, ganan los de mayoría relativa, ¿no? Los que alcanzan el mayor número de votación. Y bueno, esa es una parte de los diputados. Ahora, tenemos otros 200 diputados que se eligen por representación proporcional, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se dividen el territorio mexicano en 5 circunscripciones plurinominales, ¿no? Y entonces, en cada una de esas 5 circunscripciones van a salir 40 diputados por representación proporcional, ¿no? Entonces, de alguna forma, están operando distritos, están operando circunscripciones plurinominales, están operando entidades federativas, está operando una circunscripción, ¿no? Todo eso se conjuga en un proceso electoral como el que vamos a vivir el próximo año, ¿no? Bueno, ya en unos próximos meses dará inicio el proceso electoral 2023-2024. Entonces vamos a ver cómo operan todas estas divisiones territoriales y estas formas de organizarse. Pero fíjense, en el caso de los distritos electorales, el legislador, en un artículo transitorio, ¿no? De la reforma de 2001, fíjense, dijo, la autoridad electoral tendrá que prever en la distritación electoral ciertos distritos electorales que tengan una naturaleza indígena. Y entonces, fíjense, dijo, en aquellos distritos que tengan más del 40% de la población que se autoadscriba como indígena, esos distritos serán catalogados como distritos electorales indígenas, ¿no? Que servirán para que los partidos políticos postulen representantes o candidatos vinculados con estas comunidades indígenas. Y fíjense, esta distritación pues parte no solo del trabajo del Instituto Nacional Electoral, sino que parte del trabajo de los censos que realiza el INEGI, ¿no? Entonces, primero se realiza el censo cada 10 años, ¿no? A través del INEGI, y después de cada censo viene un trabajo de distritación por parte del Instituto Nacional Electoral. Entonces, de los 2 censos anteriores a 2020, ¿no? Generalmente nos daba una población indígena
que preveía la existencia de 28 distritos electorales indígenas. Entonces, hasta antes de 2020 teníamos 28 distritos electorales indígenas, ¿no? Aquí ahorita, este cuadrito ya es la distritación actual, la distritación que deriva del censo de 2020, ¿no? Y que varió mucho en cuanto a al número de distritos que tienen las entidades federativas. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver Oaxaca y Chiapas incrementaron 2 distritos electorales en federales, ¿no? En sus entidades federativas. Entonces, Oaxaca, por ejemplo, quedó en 10 distritos electorales, Chiapas quedó en 6 distritos electorales, Veracruz, por ejemplo, aumentó 1 distrito electoral, quedando en 4. Yucatán, por ejemplo, aumentó 3 distritos electorales. Y Yucatán es una entidad que de sus 6 distritos electorales federales que tiene, los 6 distritos quedaron catalogados como distritos electorales indígenas, ¿no? Es la única entidad federativa que tiene el 100% de sus distritos electorales con esta naturaleza. Por ejemplo, Hidalgo, Campeche y San Luis Potosí, que son las entidades en blanco, ¿no? No tuvieron movimiento, no aumentaron ni tampoco disminuyeron en sus distritos electorales federales indígenas, ¿no? Puebla, por ejemplo, aumentó 2 distritos electorales, pasando a 4 distritos. Quintana Roo, por ejemplo, perdió 1 distrito electoral federal indígena. Guerrero y Estado de México aumentaron a dos distritos indígenas, por lo que quedan en 3 distritos electorales, ¿no? San Luis Potosí no tuvo cambio y fíjense algo bien interesante, Michoacán, Sonora y Tabasco, ¿no? Son entidades federativas que se integran a este número de entidades federativas con distritos electorales indígenas, ¿no? Estamos diciendo que de 28 distritos electorales que teníamos, ahora pasamos a 44 distritos electorales indígenas, ¿no? Vean cómo casi tenemos pues llegamos a duplicar el número de distritos electorales. Ahora, ¿cuál es el efecto de tener estos distritos electorales? Fíjense, el efecto o el objetivo de estos distritos electorales es que en la Cámara de Diputados, principalmente, tengamos un número equivalente a la población, ¿no? Es decir, si tenemos un 28% de población indígena, que el 28% de los representantes en la Cámara de Diputados pertenezcan a estas poblaciones, ¿no? Es decir, que tenga una representación acorde con su porcentaje poblacional, ¿no? Y fíjense, este tema de los distritos electorales es un tema que de alguna forma el trabajo, digamos, técnico de división, de establecer los criterios de los distritos electorales indígenas es un trabajo que compete al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Eso lo hace el instituto a través de su estructura interna. Ahora, una vez que ya están definidos los distritos, el siguiente papel o la siguiente institución que entra a operar en estos distritos electorales son los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos, pues son los que tienen que postular candidaturas vinculadas a estas poblaciones indígenas, ¿no? Ahora, ¿qué pasó históricamente con estos distritos electorales? Pues lo que pasó en un primer momento es que los partidos políticos podían postular en cualquiera de estos distritos electorales candidatos indígenas, ¿no? Pero no había, digámoslo así, ninguna obligación para que de forma forzosa tuvieran que postular obligatoriamente candidatos indígenas en una determinada entidad, ¿no? Y entonces, pues lo que pasaba es que, por ejemplo, algunos partidos políticos postulaban en Oaxaca, en Veracruz, en Guerrero,
¿no? Otros postulaban en Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo, ¿no? Otros, por ejemplo, concentraban sus candidatos en el Estado de México y Campeche. Entonces, esto en un primer momento, pues lo que ocasionaba, pues era que, pues, por ejemplo, en un distrito de Puebla, ¿no? Por ejemplo, existieran candidatos indígenas de 3 partidos políticos y 2 partidos políticos tenían candidatos no indígenas, ¿no? Y esto hacía que, por ejemplo, en ese distrito electoral, pues pudiera ganar un candidato indígena o pudiera ganar un candidato no indígena, ¿no? Y al final, pues lo que se reflejaba en la representación de la Cámara de Diputados, pues era que llegaban un total de 7 diputados, de 8 diputados, 9 diputados, ¿no? Un porcentaje que de alguna forma nos daba una subrepresentación de lo indígena en las entidades federativas. Bueno, esto de alguna forma llevó al Tribunal Electoral, ¿no? A tratar de forzar un poquito a los partidos políticos. Esto creo que puede ser parte de los argumentos que manejaba el partido político Morena, ¿no? Por ejemplo, para tratar de regular este tema de las candidaturas indígenas o en general de las acciones afirmativas, ¿no? El cómo el Tribunal Electoral muchas veces forzaba a los partidos políticos a que de una forma obligatoria pues tuvieran la obligación de postular ciertas candidaturas. Entonces, fíjense, el primer momento fue obligar a los partidos políticos a postular al menos a 13 en 13 distritos electorales para que forzosamente los partidos políticos en esos distritos postulara candidatos indígenas, ¿no? ¿Esto que buscaba? Pues que principalmente en esos 13 distritos forzosamente ganara un candidato indígena. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué nada más en 13? ¿Por qué no por lo menos en 14 distritos para que fuera por lo menos el 50%, ¿no? Bueno, el tema tenía que ver con una dificultad de los partidos políticos para lograr sacar candidatos indígenas de las comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, se elevó un poquito el criterio para decir, bueno, por lo menos en los que tengan el 60% de la población, ¿no? Que sea de un carácter obligatorio. Bueno, esto de alguna forma elevó la representación, ¿no? De alguna forma también se complementaba con las candidaturas que se daban a través de representación proporcional y complementando mayoría relativa con representación proporcional, pues alcanzaban los porcentajes en la Cámara de Diputados para que tuvieran una buena representación, ¿no? Entonces, bueno, ahí vino el primer apretón de tuercas, digamos, en esta figura, ¿no? Que de alguna forma obligaba a los partidos políticos. Pero fíjense, después se identificó que estas personas que ganaban en los distritos electorales indígenas, de alguna forma perdían el vínculo con las comunidades una vez que ganaban, ¿no? Y entonces empezaron a fijarse mucho en el vínculo de los candidatos con las comunidades indígenas, ¿no? Y entonces empezaron a ver que, por ejemplo, los partidos políticos, pues muchas veces conseguían a los candidatos, por ejemplo, que no surgían de las asambleas comunitarias, ¿no? Y entonces, por ejemplo, traían candidatos que sí tenían un respaldo, ¿no? Por ejemplo, de autoridades tradicionales, pero que ya no eran autoridades que tenían o que estaban vigentes en sus cargos, ¿no? O que, por ejemplo, eran postulados por ciertas asociaciones políticas que estaban orientadas hacia la cuestión agraria, la cuestión de tierras ejidales en las comunidades indígenas, pero que pues no eran del respaldo total de la comunidad, ¿no? Y entonces, fíjense, surgió una figura, ¿no? Que de alguna forma trata
de cerrar un poquito el camino a los partidos políticos para que se aseguren, ¿no? Para que se aseguren de que los candidatos realmente tienen un vínculo con la comunidad. Y esta figura es el de la autoadscripción calificada. Es decir, que parte de la idea de que las personas se autoadscriben como indígenas, ¿no? Pero que se complementa con el acompañamiento de ciertos documentos que expiden las autoridades tradicionales, ¿no? Que dicen, esta persona sí tiene un vínculo con la comunidad, ¿no? O sea, no solo se trata ya de pertenecer a la comunidad, sino que tiene un vínculo con ella, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se reforzó esta obligación de los partidos políticos de acreditar el vínculo, ¿no? Pero todavía existían ciertas problemáticas en esta materia de la acreditación del vínculo. Y entonces, fíjense, en el proceso 2021, ¿no? Por ejemplo, se creó una facultad para que la autoridad administrativa, en caso de que tuviera dudas respecto de dos documentos que presentaran candidaturas indígenas y que existiera duda sobre cuál debería de prevalecer para registrar en el partido político, ¿no? Se estableció que podían realizar visitas a las comunidades indígenas para consultar la validez o la predominancia de alguno de los documentos, ¿no? Entonces, eso creo que de alguna forma, pues abre esta materia electoral, ¿no? A vincular a las autoridades electorales con las autoridades comunitarias, ¿no? Y en general, pues con los pueblos indígenas. Hay una mayor cercanía de estas, de estas instituciones. Bueno, ahora, fíjense, ahora, si decimos que los partidos políticos son esta segunda instancia que opera o que materializa la figura de los derechos políticos en el sistema de cargos de elección popular, pues habría que echarle un ojito, ¿no? A los partidos políticos, cómo están regulando o cómo están previendo acercarse a las comunidades indígenas. Entonces, por ejemplo, hay partidos políticos, ¿no? Como Movimiento Ciudadano, ¿no? Que de alguna forma se obligan a reconocer los derechos sociales, económicos y políticos, tanto de mujeres como de hombres que habitan a los pueblos originarios, ¿no? Con respeto a su organización política. Ahí está una disposición que de alguna forma hace el reconocimiento y el respeto de los sistemas normativos internos, ¿no? Hay otros partidos políticos como como el Partido Revolución Institucional, ¿no? Que de alguna forma prevé, por ejemplo, promover una mayor representación política de los pueblos y las comunidades indígenas, fíjense, tanto en órganos de dirección nacional, estatal y municipal del partido, ¿no? Es decir, hacia el interior del partido prevé que estén representadas las comunidades indígenas, pero también en las candidaturas a cargos de elección popular, ¿no? Y fíjense, aquí dice tanto de mayoría relativa como de representación proporcional que presenta el PRI en las contiendas federales, estatales y municipales, ¿no? Es un partido que tiene una larga historia en la vida política de nuestro país y pues que tiene un camino muy andado en este tema de representatividad, ¿no? Bueno, aquí vuelve a hablar sobre la promoción en la nominación de candidaturas indígenas. Luego dice, en los órganos legislativos y en la integración de planillas para regidores y síndicos promoverá la representación indígena, ¿no? Eso está ahí en el PRI. Después, fíjense, viene el partido político Morena, un partido joven, un partido que ha tenido pues, recientemente triunfos en los procesos electorales, ¿no? Y que de alguna forma dice, se prevé que en los comités ejecutivos estatales y nacionales se integrarán por un secretario de Asuntos Indígenas y Campesinos, ¿no? O sea, de alguna forma en la estructura del partido, pues se prevé alguna dependencia que esté, digámoslo así, creando
relaciones o teniendo interés en esta temática. Y después viene el tema de la participación política, ¿no? Dice que luchará porque los pueblos indígenas se reconozca el derecho a la no discriminación, el derecho a la integridad cultural, el derecho a la propiedad, uso, control y acceso a las tierras y a los recursos, el derecho al desarrollo y al bienestar social y los derechos de participación política, consentimiento libre, previo informado, ¿no? Por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Acuérdense que, por ejemplo, cuando se hace la reforma de 2001, esa reforma fue muy controvertida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo muchas acciones de inconstitucionalidad y en particular, ¿no? Muchas acciones de inconstitucionalidad tenían que ver con la relación de la reforma con los acuerdos de San Andrés, ¿no? Había esta idea de que si bien tenían relación las temáticas, pues los acuerdos no se apegaban a lo que decían los acuerdos de San Andrés Larraiza. Entonces Morena pues tiene esta retoma de la lucha zapatista, ¿no? Ahora, otros partidos políticos que han estado en los procesos electorales, pues de alguna forma han mantenido el reconocimiento, por ejemplo, de la nación pluricultural, ¿no? El reconocimiento de la diversidad, de la integración de pueblos indígenas, pero lo hacen de una forma genérica, de una forma pues más abstracta, ¿no? Aquí, por ejemplo, hace falta el logo del partido de la Revolución Democrática. Aquí no tengo la lámina, pero fíjense, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, es uno de los partidos políticos que, por ejemplo, desde 2005 ha tenido el tema de las acciones afirmativas hacia el interior de su partido político, ¿no? Y, por ejemplo, el PRD fue uno de los primeros partidos políticos que postulaba candidaturas indígenas en listas de representación proporcional. Y fueron los primeros asuntos que resolvió el Tribunal Electoral para saber en qué bloques, en qué, digamos, número de bloques se tenían que ir integrando candidaturas indígenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los casos del PRD se determinaba que en los primeros bloques de 10 personas tenía que haber un candidato indígena en las listas de representación proporcional, ¿no? Después tuvo algunas variaciones, se promovía que fueran en los bloques de 5 personas, ¿no? Y bueno, todo esto de los bloques, pues ha ido evolucionando como se han ido incorporando nuevos grupos vulnerables en la integración de acciones afirmativas. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a ver un poquito las particularidades que tienen los usos y costumbres. Déjenme hacer una primera pausa, digo, porque no han tomado la palabra, no sé si tengan alguna duda, ¿no? Esto se me olvidó decirles, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento de la sesión, ¿no? Para mí, creo que enriquece mucho conocer las experiencias que tienen desde cada uno de sus lugares de origen, ¿no? Desde las diferentes instituciones que ustedes nos acompañan, ¿no? Que creo que siempre nutren mucho las sesiones de nuestros diplomados. Entonces, bueno, quisiera hacer esta pausa, ¿no? Para saber si alguien tiene alguna duda, algún comentario respecto de lo que he estado platicando el día de hoy con ustedes. Y si no, pues continuamos con la materia. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Carlos, adelante. Muchas gracias, maestro Enrique Inte. Buen viernes a todas y a todos. En relación a los distritos que crecen de 28 a 44, estamos hablando de la distritación electoral federal. Pero Así también, es. maestro Inti, hay en algunas entidades federativas
la configuración local también contempla en algunas entidades que haya en los distritos locales representación de los pueblos originarios. No son todos, evidentemente van más o menos en paralelo a lo que son las entidades distritadas a nivel federal, pero no todas han avanzado, maestro Inti. ¿Qué falta para que todas esas entidades donde sí hay población indígena le entren a la configuración local? ¿Qué hay que hacer además de impulsar a través de los congresos locales? Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Carlos. Fíjate, hay este trabajo de distritación ahorita, después del censo de 2020, se empezó a trabajar en todas las entidades federativas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahorita sí ya va a ser posible consultar las distritaciones en todas las entidades federativas. Y fíjate, y no solo en este ejercicio de pueblos y comunidades indígenas, también lo que están haciendo ahora es tratando de identificar a los distritos electorales afromexicanos, ¿no? Y entonces ahora viene un trabajo interesante, que es hacer compatible los distritos federales, ¿no? Digamos, con los espacios que se tienen en los congresos para los cuales van a ir destinados, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, uno de los temas a nivel local es que muchas veces, por ejemplo, hay congresos locales muy pequeños, ¿no? Y entonces, de todos estos distritos que se van a prever que se incorporen a las legislaturas, pues muchas veces tienen que empezar a debatirse los puestos, los cargos, ¿no? Frente a otros grupos vulnerables, ¿no? O hay veces que tenemos que decir, oye, pues vamos a tratar de que en una sola persona, por ejemplo, se prevea la acción afirmativa de joven, de indígena y no sé, de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Porque son espacios más pequeños, ¿no? Entonces, creo que ahorita va a sonar mucho el tema de la distritación electoral federal, ¿no? Por la elección que se viene. Pero, por ejemplo, sonó mucho también la distritación electoral recientemente ahorita en Coahuila y en el Estado de México, ¿no? Porque también tuvieron proceso electoral y entonces operaron una distritación específica. Y así creo que van a ir sonando las distritaciones locales, ¿no? Dependiendo de cómo vayan teniendo procesos electorales las entidades federativas. Pero creo que sí resulta interesante que menciones esto, Carlos, porque sí tienen muchas variaciones los distritos electorales, ¿no? Cuando son federales y cuando son locales, ¿no? Incluso, por ejemplo, esto, por ejemplo, lo hice en una clase que fui a dar a Quintana Roo, ¿no? Como, por ejemplo, la concentración de distritos en una entidad federativa pueden tener una visibilización más, por ejemplo, a nivel federal, ¿no? En la parte norte del país, ¿no? Y, por ejemplo, ya cuando vemos la distritación local, puede tener una distritación más hacia el centro de la entidad federativa, ¿no? Dependiendo de los criterios que tomen las autoridades en esos ejercicios. Aquí la verdad es que es bien difícil hablar de distritación local, ¿no? Porque tendríamos que tal vez hacer una gráfica, no sé, porque es más complejo, ¿no? Pero si ustedes en sus entidades federativas entran a los ejercicios de distritación, van a ver que ya están ahí los ejercicios, ¿no? Y los pueden consultar. Y cada ejercicio de distritación, fíjense, es bien interesante porque por entidad federativa se mencionan los criterios que se toman en cuenta para estos ejercicios, ¿no? Y ahí van a ver que, por ejemplo, pues sí se toma el porcentaje de población, ¿no? Del 40%,
pero también, por ejemplo, se busca que las comunidades indígenas no queden fraccionadas, no queden divididas, ¿no? Por ejemplo, para que una parte de la comunidad, por ejemplo, vaya a votar a un distrito y la otra comunidad a otro distrito, ¿no? Se trata de que las comunidades indígenas generalmente queden divididas de una forma que mantenga la integridad de la comunidad, ¿no? También se busca que, por ejemplo, la comunicación para transitar hacia los lugares de votación, pues no queden, por ejemplo, separadas por una cuestión geográfica, ¿no? Que haya una barranca que diga, pues, oye, tengo que ir a votar del otro lado del río, ¿no? O de la barranca, y pues, ¿cómo le voy a hacer para llegar? ¿No? Entonces, todas esas cuestiones geográficas, cuestiones de mantener la unidad de las comunidades, de cuidar la población, son temas que de alguna forma, pues, están ahí señaladas en los ejercicios de distritación, ¿no? Y bueno, ustedes se preguntan, ¿por qué dos distritaciones? Pues porque la distritación local servirá para integrar las cámaras las cámaras de diputados locales, ¿no? Y la Cámara Federal, pues, servirá para el Congreso Federal, ¿no? Y fíjense, este tema es bastante interesante, Carlos, porque de alguna forma, cuando hablamos de lo local, se eh, eh, principalmente en lo local es cuando se despierta el interés por las comunidades indígenas para innovar en procesos electorales, más que a nivel federal, ¿no? Generalmente, cuando es a nivel federal, se empiezan a destapar los criterios, por ejemplo, de partidos políticos nacionales, de candidaturas independientes, de propaganda electoral, ¿no? Se despierta todo ese tema, pero cuando son elecciones locales, ¿no? Se despiertan otros temas. Por ejemplo, empiezan a decir las comunidades indígenas, oye, ¿y por qué yo no puedo elegir diputados locales a través de mis sistemas normativos internos? ¿No? Y se viene un problema que afortunadamente, y digo afortunadamente porque así ha pasado, ¿no? Surgen esos temas cuando ya arrancó el proceso electoral, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen las autoridades electorales? Dice, híjole, pues puede que sí tengas derecho, ¿no? Pero ahorita ya no puedo cambiar las reglas del proceso electoral, ¿no? Y entonces lo voy a mandar al Congreso para que el Congreso analice, consulte a las comunidades indígenas y pueda hacer una posible reforma para el siguiente proceso electoral, ¿no? No nos ha agarrado así antes del tiempo. Dice Carlos, en el caso de Yucatán, con 4 gobernadores indígenas. Ok, es un tema, ¿no? Sí, Yucatán tiene esta particularidad, ¿no? De tener mucho peso de lo indígena, del pueblo maya, ¿no? Carlos, sigue adelante. Sí, gracias, maestro, para compartirles a todos. Sí. Efectivamente, el criterio para la distritación la hace la DERFE, que es la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE. Y ellos también son los encargados de hacer la distritación local. Ojo, hacen la distritación federal y también hacen la distritación local. Aquí el tema que ha generado alguna controversia es que si ya está reconocido en lo federal que hay distritos de adscripción indígena, ¿por qué no se ha reflejado en lo local? Y la respuesta ha sido, es que la legislación local no se ha configurado para el reconocimiento. Entonces, fíjate el dilema en que queda la DERFE y el INE en este sentido, ¿no? O sea, es el responsable de hacer las dos distritaciones y lo lógico es que si a nivel federal se reconoce ahora ya 6 de 6 distritos, pues en teoría los 15 distritos locales, porque hay 15 distritos locales en Yucatán, en su mayoría deberían tener esta adscripción para los pueblos indígenas, que en el caso de Yucatán es el pueblo maya. Aquí me llama la atención que en este nuevo reconocimiento
se haya incluido la totalidad de los distritos electorales federales, porque Yucatán tiene 3 distritos donde la integración es más del 40% de la población origen maya, y Mérida, que son 3 distritos donde la proporción de población maya no alcanza el 40%. Hay unos distritos del 22% y otros del 28%. Sin embargo, ya los metieron en su conjunto como adscripción potencialmente para representantes indígenas. Y en lo local, en la legislatura pasada del 2018 al 21 hubo un proyecto de ley donde de los 15 distritos electorales locales se estaba proponiendo que en 5 se reconociera la adscripción de los pueblos originarios. Sin embargo, esa iniciativa de ley no fue aprobada por la mayoría en el Congreso local. Entonces, el caso de Yucatán es bien interesante. Y a eso súmenle que hay 4 gobernadores indígenas con cierto reconocimiento en donde han hecho gestiones ante tanto el Instituto Nacional Electoral como en este caso el OPLE local, que es el IEPAC, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán, en donde a pesar de los convenios que ya se han firmado para el reconocimiento, todavía no se ha materializado, maestro Inti. Y creo que ese es el tema, es un cóctel ahí que se está armando, que ya no va a alcanzar a detonar para el proceso 2023-2024. Es cuanto y muchas gracias por la oportunidad. Sí, Carlos, no, la verdad es que está muy interesante el caso que nos mencionas, ¿no? Y esto está pasando en otras entidades federativas, por mencionar otra, Tlaxcala. Fíjense, Tlaxcala fue uno de los estados que en 2021 las comunidades indígenas dijeron, oye, pues, ¿por qué tenemos que participar por el sistema de partidos políticos? Permítenos crear una vía paralela para que podamos participar a través de sistemas normativos internos en la elección de diputados locales. Y fíjense, en esa entidad federativa no tenían acciones afirmativas, o sea, no existía esta idea de que los partidos políticos postularan candidatos vinculados con la comunidad. Y entonces, al final le dicen a la comunidad, bueno, vamos a mandarlo al Congreso y mientras el instituto local, electoral local, va a diseñar acciones afirmativas, ¿no? Y entonces por ahí surge la posibilidad de que las comunidades indígenas de Tlaxcala, digámoslo así, postularan candidatos indígenas, ¿no? Pero fíjate, fue a raíz de un acuerdo, ¿no? Que instruye al instituto que implemente acciones afirmativas, pero no está regulado, no está materializado en una disposición, ¿no? Esto de alguna forma, Carlos, nos dice que al no tener una ley reglamentaria, una homogeneidad en derechos, los pueblos indígenas están un poquito dependientes de las fuerzas políticas o cómo las fuerzas políticas acuerden el tema de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Fíjate, ese es un tema que a mí me llamaba mucho la atención de la reforma del Plan B, porque el hecho de que, por ejemplo, decía la ley, ¿no? Las acciones afirmativas se preverán en una ley electoral que determinará el Congreso de la Unión, ¿no? Y que definirá cómo iban a operar las acciones afirmativas. Estaba de acuerdo que la disposición como estaba planteada tal vez iba a prever un menor número de espacios para los pueblos indígenas, podía ser un retroceso, pero bueno, de alguna forma era tratar de buscar, ¿no? La definición, ¿no? Ya en una ley de cómo iban a estar regulados los espacios en estas poblaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues vamos a seguir operando con los lineamientos que emite el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Para la postulación de estas acciones afirmativas, que la verdad es que son lineamientos que tienen una solidez, se apegan mucho a las líneas jurisprudenciales que tiene el Tribunal Electoral en materia de acciones afirmativas. Generalmente son lineamientos que tienden a aumentar el número de representantes de estas poblaciones, ¿no? Eso, de alguna forma, creo que va acorde con la progresividad, el carácter progresivo de estos derechos, ¿no?
Y bueno, miren, esta idea de la progresividad también empieza a ser un poquito cuestionada, porque así como están creciendo las poblaciones indígenas, también están creciendo las poblaciones no indígenas en estos distritos electorales. Y entonces, por ejemplo, ahora hay comunidades que dicen, bueno, pues sí creció la comunidad indígena, pero también creció más la población no indígena, ¿no? Y entonces nosotros como población no indígena, pues ya no queremos regirnos por sistemas normativos internos, queremos ahora pasar al sistema de partidos políticos, ¿no? Y esto, pues, de alguna forma, también mete en tensión al Tribunal Electoral, al Congreso de la Unión, porque dice, bueno, ¿cómo les decimos a estas personas que no pertenecen a comunidades indígenas que no pueden participar en las asambleas comunitarias de estas poblaciones, ¿no? O cómo los dejamos sin representantes, ¿no? Cuando el distrito se elige por otra vía. Esas son las tensiones, ¿no? Las tensiones, Carlos, también tienen que ver con el surgimiento de nuevos grupos que no están regulados en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, hay un caso bien interesante que es el caso de la comunidad Levarón en el estado de Chihuahua. La comunidad Levarón no es una comunidad originaria del Estado mexicano, o no estaba asentado en el territorio mexicano, entonces es una cuestión migratoria, una cuestión que trae otros orígenes nacionales, ¿no? Distintos al mexicano, y bueno, ahora te dicen, oye, yo quiero ocupar mis sistemas normativos internos para autoorganizarme, determinar mi sistema normativo interno. Y viene una incertidumbre tremenda, porque algunos dicen, oye, pues sí los podemos regular porque son una comunidad tribal o una comunidad equiparable, otros dicen, no podemos regularla porque son una comunidad tribal y esto no está regulado en el Estado mexicano, ¿no? O sea, empezamos, es como si nos regresáramos a 2001, ¿no? Cuando no sabíamos cómo analizar estos temas, ¿no? Pero esta es la carnita de esta materia, ¿no? Que tiene temas tan novedosos, ¿no? Que de repente nos sacan de onda, ¿no? Por ejemplo, fíjate, hace como 15 días la sala superior resolvió un asunto donde se discutía una elección donde la comunidad elegía al presidente del ayuntamiento, y el presidente, una vez que ya había sido electo por la asamblea comunitaria, el presidente era quien designaba o elegía a quienes iban a ocupar las consejerías del ayuntamiento, ¿no? Y entonces, fíjate, decían, oye, pues, algunos dijeron, oye, pues es que eso es inconstitucional porque es una elección indirecta, ¿no? O sea, la comunidad no está eligiendo a todos los regidores, a todas las consejerías que van a ser electas. Está haciendo una elección indirecta, ¿no? Eliges al presidente y el presidente elige a los consejeros. Entonces dijeron, oye, ¿y esto es constitucional? O sea, ¿esto es válido como parte de un sistema normativo interno? O es un sistema normativo interno que de alguna manera está siendo violatoria de los derechos político-electorales de la comunidad para elegir a sus consejeros, ¿no? Y un tema que la sala superior lo consideró como un tema en el que estaban confrontándose dos derechos constitucionales. Por un lado, el artículo 2º constitucional, que te dice respeto a los sistemas normativos internos, y por otro lado, el derecho de participación ciudadana para elegir cargos de elección popular, ¿no? Entonces, o sea, los temas ahorita están así de ese nivel, Carlos. O sea, están poniendo en jaque a las autoridades electorales, están poniendo en conflicto a las autoridades electorales y a las autoridades legislativas. O sea, es algo que realmente está a debate, ¿no? Y que van a llevar a una definición, ¿no? De cómo va a quedar el sistema electoral mexicano, contemplando a las poblaciones indígenas, ¿no? Y bueno, miren, ¿qué les parece si lo dejamos por hoy por aquí, hasta aquí,
¿no? Y el día de la siguiente sesión ya analizamos los sistemas normativos internos. Les voy a compartir la presentación, incluso desde este momento, para que ustedes la puedan estudiar, ¿no? En el fin de semana, tal vez echarle una ojeadita ahí a las diapositivas. Y yo la siguiente clase les voy a traer muchos ejemplos, ¿no? De sentencias que han analizado, por ejemplo, las formas de votación, la edad, la cuestión de vecindad, el tema de paridad, cómo se ha implementado, la violencia política, que es hoy el tema que está latente en los procesos electorales, ¿no? Y finalmente, la última sesión, creo que nos vamos a enfocar en algunos precedentes que tienen que ver con el pueblo afromexicano, ¿no? Cuáles son las particularidades de sus elecciones, cuáles son algunas sentencias que han dictado las salas regionales en esa materia, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por permitirme estar aquí el día de hoy con ustedes. Hay un comentario de Verónica que dice... Dice, inclusive aquí en el estado de Baja California, en el municipio de San Quintín, predomina la comunidad indígena. Bueno, muy bien, pero voy a tratar de traer algún ejemplo de esta comunidad o de alguna del norte del país, ¿no? Que van a ser muy interesantes. Bueno, Givac, por ejemplo, no me dejará mentir, hay muchos casos interesantes ahora en Oaxaca. Voy a tratar de conseguir un ejemplo que tenga que ver con la figura de la mediación, que creo que también por ahí va a avanzar el tema de esta figura que opera en Oaxaca, mi estimado Givac. Y para también comentarlas, ¿no? Estas nuevas alternativas que están surgiendo en materia electoral. Bueno, pues miren, me tengo que retirar, les agradezco muchísimo el tiempo que me permitieron estar con ustedes. Tengan un bonito fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana, compañeros. Muchas gracias. Buen fin de semana a todas, a todos. Hasta